Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. El caso de Reina Michelle Benítez, una joven de 22 años de edad, estudiante de medicina, que murió en un quirófano de un hospital privado muy reconocido, con la intervención quirúrgica de un médico ginecólogo muy reconocido. Pues después de 4 años ya se está encontrando una luz al final del túnel para la familia, porque ya se condenó un juzgado civil a reparación del daño y además una disculpa pública. Histórico lo que pasó esta semana y en donde tenemos un análisis completo de este tema. Al igual, continúan sin pagarle la totalidad de los beneficios, de las prestaciones y de lo que contempla la ley a los familiares de Abigail Esparza, esta joven también, mujer agente, quien comandaba ese operativo para detener a un prófugo de la justicia de Estados Unidos, que fue quien terminó por asesinarla. Siguen teniendo conflicto al interior de la Fuerza Estatal de Seguridad entre lo administrativo, lo operativo y lo político. De eso también son uno de los temas centrales del día de hoy. Por supuesto, también temas que han acontecido desde ayer por la noche y hoy durante todo el día, sobre riñas en escuela preparatoria, atropellados, una persona en contexto, una persona con discapacidad que fue también atropellada, y bueno, varios elementos que tenemos para compartir el día de hoy. Y el partido Encuentro Solidario, el PES, salió el ganón, le ganó una morena, le vamos a decir de qué se trata. Así que ya iniciamos. Gracias por cerrar la semana con nosotros, una semana ya porque es jueves y ya sabe que aquí estamos de lunes a jueves a las 8 de la noche, pero mañana le invitamos que también alrededor de las 7, 8 de la noche subiremos la videocolumna, la editorial que hacemos con la producción de Casa Créala, que publicamos los viernes y los domingos. El sábado estaremos en la protesta que se va a realizar en Mexicali, también estaremos haciendo diferentes trabajos, un trabajo especial que el día de mañana vamos a presentar, por supuesto, que tenemos pendiente ahí de un niño que es de verdad pues una fuera de serie, niño Andy, que toca el piano como ningún otro niño que conozco y que creo yo usted tampoco va a conocer. Pues también vamos a subir esa historia. Le digo para que no piense que aquí se acaba nuestra semana y nos vamos a dormir en los laureles. No, seguimos trabajando, pero siempre contento de que nos acompañe a toda hora aquí en esta plataforma de YouTube, como también en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales y en linderonorte.com. Vámonos dando porque tenemos muchos temas hoy. Y el primero es continuación de lo que ayer le dábamos cuenta, y va a ser algo muy, muy rápido, a recordar a usted este asalto a mano armada por parte de 2 hombres que ingresaron, yo les decía encapuchados, pero ya lo pudimos observar que lo que tenían era el casco de la motocicleta. Uno de ellos ingresó, amagó a los trabajadores de la tienda cooperativa de la escuela secundaria 47 Carlos A. Carrillo, ubicada en la colonia Hidalgo. Les amagó con que les iba a disparar, los amenazó y bueno, al final no pasó a mayores, no hubo lesionados, la jornada educativa no se suspendió. Pero ¿qué le parece si vemos algo que está impactante? Justamente ese momento en el que alrededor de las 6:30 de la mañana, antes de que iniciaran las clases y las actividades mismas de la cooperativa, llegaron estos 2 hombres armados e ingresaron con una motocicleta por el estacionamiento de los docentes de esta escuela en la colonia Hidalgo, y estos fueron los momentos de terror que vivió esta familia en la cooperativa de esta escuela secundaria.
lo que tengo, todo lo que tengo. Espera, no, brother. Esto es lo que tengo. Te lo juro, me lo pido. Es todo, brother. No, es que nomás que no tengo. No, brother, es que tengo nomás. Es que te pongo más. No, güey. Es que no tengo nada más. Hágate para allá. Hágate para allá. ¿A dónde me voy? Allá. Ok. Allá no quiero, allá. Pues al parecer sabían que había más dinero, que había esta especie de maletín que se llevaron y que pues no sabemos si había más más billetes, más monedas, pero pues el miedo, los minutos de terror, es impactante, ¿no? Ver cómo amenazados con un arma de fuego, pues sí, de hombre y estas dos mujeres terminaron por meterse a un cuartito que estaba contiguo a esta misma cooperativa. Afortunadamente, le digo, no hubo lesionados, no hubo muertos, pero tampoco hay detenidos. No han detenido a estos dos hombres. Seguramente traían estas motocicletas que están al orden del día para robarlas y están al orden del día para utilizarlas para hechos delictivos. Si son estas motocicletas Itálica, que muchas de ellas, si usted se va a dar cuenta, no tienen ni siquiera placa de circulación, o algunas que tienen de California o están sobrepuestas, y en estas tendremos que hacer un análisis con los datos duros de cuántas se utilizan para delinquir y cuántas de estas pues son robadas y simplemente pues no tienen número de serie. Tienen un número de serie que lo puedes cambiar muy rápido, pero en sí no hay manera de que puedas decir, pues es mía, me la robaron. Y es cómo estamos inundados de estas motocicletas itálicas, que quien las utiliza para trabajar, porque son accesibles en materia económica o para irse de un punto a otro a la escuela, al trabajo, perfecto, pero vaya que las están utilizando mucho para delinquir y están poniendo en jaque a la autoridad. Y por otro lado, el día de ayer, por la tarde, noche, un hombre conocido en la zona, en la colonia industrial, pues caminaba como todos los días por la calle Marmoleros y calle G, como usted puede ver a continuación en el video, y el problema es que un vecino lo encaró y lo terminó por atropellar. De manera directa lo atropelló, como usted puede ver ahí. Hicimos este corte para tampoco apelarle mucho a este morbo, pero pues terminó por atropellarlo. Los gritos de desesperación y de ayuda fueron bastantes por el dolor que le causó. Le pasó por encima la llanta del vehículo. Terminó por quedarse tirado. Dicen los vecinos que había sangre. Todo esto, le digo, ocurrió el día de ayer por la tarde en la zona de la colonia industrial, entre calle G y Marmoleros. Bueno, lo que ya sabemos es que pues ya hay un detenido. Se detuvo al presunto responsable de esto. Ya incluso quienes videograbaron y algunos de los vecinos daban cuenta de que se trataba de esta persona. Se trata de el señor Enrique Alonso Vega Sánchez, que vive en la misma calle Marmolero Sur, en la colonia industrial. De acuerdo a la información que es de manera preliminar, este hombre pues ha de haber tenido algún conflicto con su vecino que tiene problemas de salud mental, y pues lo terminó por atropellar. O sea, no es motivo tener algún problema para intentar matarlo, como fue lo que hizo este adulto mayor, un hombre, Enrique Alonso, de 62 años de edad, a quien le fue asegurada una navaja con una hoja metálica, y justamente fue detenido a bordo del vehículo que participó en intento de homicidio, en estas lesiones. No sé cómo lo vaya a tipificar la autoridad, en este Honda de color rojo. Es un modelo ya más viejito, pero el día de ayer mismo fue detenido, pero no en la colonia industrial, sino fue detenido en otro punto de la ciudad, en la colonia Constitución, en la calle Manuel Paino Flores y Calzada Independencia. Ahí fue identificado por el vehículo. Ya incluso los mismos vecinos le habían dicho a la policía municipal que se trataba de Enrique
Alonso Vega Sánchez, que vive en la misma avenida Marmoleros en donde ocurrió esta situación. Ocurrió en la Callejón Marmolero Sur y la calle G. Pues este joven tenía varias heridas, le digo, estaba sangrando, no tiene, recientemente murió su mamá, lo que nos dicen, y que pues nadie pudo detener a este hombre, que pues, se les peló y se les fugó. Así que también muy lamentable lo que ocurrió. Y bueno, dejando afuera estos temas de los choques y lo ocurrido el día de ayer, déjeme también comentarle lo que pasó en el Cobach Mexicali 1. En este plantel de educación media superior ubicado en la calzada Justo Sierra y avenida Zaragoza, en uno de los puntos de mayor circulación, uno de los Cobach que tiene mayor matrícula y muy icónico también para muchas generaciones que residen en Mexicali, pues terminó registrándose una riña el día de ayer por la tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde, en la estación de gasolinera que se encuentra a un costado, hacia un ladito se encuentra del Cobach. Lo identifico esto muy bien, esta gasolinera que está en la pura esquina de entre avenida Zaragoza y calzada Justo Sierra, ahí donde pues también en mis tiempos se armaban los tiros, donde también en mis tiempos se hacían ahí los conflictos, pero pues de una manera pues es totalmente visible. No intervino ninguna policía municipal, pero este conflicto que se salió de control, porque no estoy incitando a que esté bien que se peleen, no crean, nomás que le digo que siempre se ha utilizado o esta zona o el parque. Yo no fui en el Cobach, pero le digo, era realmente muy sabido que ahí eran los tiros, y en mis tiempos de adolescente pues también eran ahí, o en la zona que está en el parque Benito Juárez, que está a un costado del Casino de Mexicali, pues ahí también era. Bueno, más allá de ya describirles dónde eran los puntos de pelea, es comentarles que esto lamentablemente se salió de control. No hay ninguna pelea que pueda estar controlada, pero en esta en específico se involucró un adulto que se presume podría ser o el papá o el tío de uno de los dos jóvenes que terminó participando en esta pelea. Pero bueno, se trata del tío o papá de quien pues propinó varios golpes, una golpiza a este adolescente estudiante con el uniforme del Cobach Mexicali, y que además, imagínense lo cobarde que es ir un hombre ya adulto a querer, pues primero incitar así, imagínate a tu sobrino, independientemente de lo que haya pasado, a tu sobrino, a tu hijo, órale hijo, échate un tiro con el de aquí, y si no lo tienes ahí, yo voy y le golpeo. O sea, qué cobardía de persona. Tenemos ahí la imagen, le pusimos el blur correspondiente, está difuminado porque se trata, creo yo que algunos de los que están ahí son menores de edad. No se ven sus rostros, pero sí nos da una idea de cómo se vivió este enfrentamiento a golpes, pero donde uno de los estudiantes se agandalló y donde involucró a un familiar de él, un adulto. Veamos el video mientras le sigo comentando lo que dijo el Cobach Mexicali en un comunicado que nos comparten, porque esto, como usted puede ver, pues estaban hombres y mujeres ahí en esa esquina y comenzaron, ¿no?, a la discusión por un lado por otro, y se ve claramente cómo la víctima les empieza a rodear porque sabedor de que pues él no sabemos si no quería pelear o no hay un audio que sea tan explícito, pero todo esto obra ya en una carpeta de investigación porque la víctima de los golpes pues terminó presentando la denuncia ante fiscalía. Vemos cómo varios terminan por pegarle, un amigo de él también se termina por defender, pero vemos el adulto es el que está vestido de azul. ¿Cómo? O sea, esto ya raya en lo absurdo. Y se ve como todavía hay una señora que trae a una niña que no sabemos si venía con el adulto o qué fue lo que sucedió ahí, pero le echaron un montón a este joven o adolescente, no sabemos si es menor de edad, pero todo esto, le digo, ocurrió el día de ayer a las 6:30 de la tarde. Comenta Cobach que sobre las acciones sobre el lamentable incidente de agresión física sufrido por un estudiante del plantel Mexicali en la periferia del plantel, en efecto fue, le digo, a un ladito, a un costado, en una estación gasolinera, perpetrado por otro joven de la institución y un agresor mayor de edad. Es un adulto, no crea que es un joven, es un adulto.
Es preciso destacar que de manera inmediata la institución estableció contacto con los padres de familia del joven agredido para brindarles acompañamiento jurídico integral, señala Kovash. También señala esta institución de educación media superior que Kovash inició colaboración directa con la Fiscalía para la identificación y sanción del agresor mayor de edad, del adulto, poniendo a disposición de la autoridad toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia correspondiente. Hasta donde sabemos, no hay información clara de que sea el padre de familia de uno de los jóvenes. Por eso le digo, puede ser el tutor, puede ser un tío, puede ser el hermano, pero se ve claramente en el video cómo termina por participar. Ahí tenemos una fotografía para que usted se dé cuenta de lo que terminó siendo este hombre, que no solamente lo agarró, sino lo golpeó en el rostro, en el cuerpo. Cobarde, ¿no? No hay otra forma de decirle que es un cobarde, ¿no? Por la forma en la que se mete con un joven, con un adolescente, seguramente es. Y bueno, para atender la situación del estudiante agresor, dice Kovash, se informa que según marcan los acuerdos de convivencia escolar, el joven no podrá regresar al centro educativo. Sin embargo, la institución buscará mecanismos que permitan que concluya su formación académica a distancia, ofreciendo a su vez acompañamiento psicológico especializado para el manejo de la ira y la resolución pacífica de conflictos. Bajo el acuerdo establecido en Mesa de Seguridad con el Ayuntamiento de Mexicali, van a continuar Kovash reforzando la seguridad al exterior de los planteles educativos con el apoyo permanente de la Policía Municipal, implementando estos operativos de vigilancia durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes. Hicieron un llamado, Kovash, hacia mantener un compromiso por la seguridad del plantel, pero también a los padres de familia. Y en este caso al tutor, o no sabemos, este adulto cobarde, no me canso de decirlo, porque una, no puedes incitar la violencia. Dos, ¿en qué momento se te ocurre que es buena idea irte a enfrentar contra un joven, adolescente, aun cuando hayan agandallado a tu hijo, aun cuando hayan agandallado a tu sobrino, a tu hermano? La vía de la violencia también se da en estos escenarios. Entonces, acá tiene que haber un castigo, una sanción contra este adulto. Ya hay una sanción contra el otro joven que participó en la forma en que lo golpeó, porque si vimos la víctima, pues no quería participar, decía pues no, y se dio vuelta, independientemente de lo que haya pasado antes, independientemente. Esto que tenemos constancia de que sucedió el día de ayer en la tarde-noche, pues es una evidencia clara que ya obra en una carpeta de investigación. La familia de la víctima presentó la denuncia ante Fiscalía y esto ya se tornó en un asunto penal, no solamente administrativo contra Kovash. Y sí, Kovash hace lo correcto de no correr a este joven, pero al victimario, pero sí, pues las sanciones que terminen ya sus clases, todo parece indicar que iban en el último semestre, terminen sus clases a distancia. Y bueno, cambiando de tema, mira, sigue. En las corporaciones policíacas hay demasiadas grillas. Demasiadas. En todas las que usted me diga. Guardia Nacional, Policía Estatal, la FESC, la Fiscalía, Agencia de Investigación, el Ministerio Público, hasta la Defensoría Pública de oficio, que también hay. Custodios, policías municipales, ni se diga. Y es difícil que se agrupen, porque son demasiados intereses, demasiados egos, demasiado machismo, demasiado pues corrientes políticas, ideológicas distintas. Estamos hablando de cerca de 9,000 agentes más o menos en total, ¿no? De todas las corporaciones. Y es ahí donde hemos visto un avance importante que han venido haciendo organizaciones como la Hermandad Azul, como la Asociación de Custodios, como la Unión de Policías de Monreal, como la fraternidad también en Mexicali, la Fraternidad de Policías de Navarrete, y así, y los mismos policías identifican a quienes han liderado estas organizaciones. Algunos con un tinte político muy bien identificado en favor del PAN en su momento, otros de Morena, y ha sido realmente un tiro que se pongan de acuerdo. Y lo han hecho a medida de que se dan cuenta que carecen de seguridad social integral, que a lo mucho que les alcanzaba era para pensionarse o jubilarse con el IMSS,
pero carecían de un servicio de salud, por ejemplo, por parte del ISSSTE-Cali, por parte del IMSS era deficiente, en Tecate en algún momento tuvieron solamente el apoyo de la Cruz Roja, no cuentan con una jubilación y pensión de acorde a lo que ellos trabajan y a lo que ellos se esfuerzan y se rifan el físico. Los custodios son los más perjudicados dentro de esta falta de seguridad social y un marco regulatorio. Y ha habido dos cambios en la Ley de Seguridad Pública del 2017 y luego con Bonilla en 2021-2022. Y de todas maneras no se ha logrado obtener lo que han querido. Han avanzado, pero no han logrado obtenerlo. Pero cuando muere asesinado o asesinada un agente en cumplimiento de su deber, o también incluso por las labores mismas de la función de estrés, de alguna lesión por un disparo de arma de fuego, alguna caída, todo esto en cumplimiento de su deber, o por las enfermedades mismas que les dan a partir, ya le decía, del estrés, de la diabetes, de la hipertensión, todo esto, lo que conlleva ser policía. Y mire que yo he evidenciado corrupciones de policía y todo. Pero aquí, cuando hablamos de las corporaciones que deben de tener, se deben de reconciliar, como sociedad nos tenemos que reconciliar con nuestros agentes. Obviamente, yo no soy de los que dicen, como en toda familia, hay buenos y malos. No. Acá no tiene que haber negritos en arroz, ¿eh? Si hay un policía corrupto, lo vamos a denunciar, evidenciar y sobre de él. Pero no podemos generalizar. Ni tampoco podemos conformarnos o normalizar que, bueno, como el policía de allá es corrupto, pero aquí hay 50 que son buenos, ya con eso estamos bien. No. Pero ¿qué pasa cuando muere un agente? Y todos los conflictos que se vinieron, incluso denunciados, exhibidos por esta Hermandad Azul de la FESC, cuando fue asesinada en un operativo fallido, pésimamente llevado por la misma fuerza estatal y por los Marshall de Estados Unidos, porque sí, señores, sí participaron. Están fotografías y videos de que participaron los Marshall en estos actos que han hecho en operativos para detener a prófugos de la justicia gabacha. E incluso, pues todo lo que significa este enlace internacional de la FESC, que hacen un excelente trabajo de inteligencia, sin duda alguna, pero meten sus narices los Marshall. Y meten sus narices y lo hacen con operativos tan fallidos, y por eso yo les decía, la responsabilidad tiene que caer en ambas corporaciones. Pero en Estados Unidos dijeron nada, y en México pues la presidenta no iba a decir, oigan, sí, saben que ya me di cuenta que en Baja California se operan policías, como en toda la franja fronteriza, como que alguien le avise bien a nuestra presidenta. Pero en ese operativo donde muere asesinada Abigail Esparza y donde se vuelve a fugar este hombre que ya después fue detenido, en ese operativo, que bueno, es el que vemos ahí en pantalla, y que después se hizo el funeral de Abigail en la ciudad de Tijuana, y en donde recordará usted esta joven, madre de familia, que terminó haciendo un trabajo destacable durante pues el tiempo en el que estuvo en la corporación y ya encargada de áreas de inteligencia y como prácticamente comandando operativos. Pues fue muy doloroso y muy sentido ese homenaje. Incluso aquí pasamos el video en el que se le hace estas honras fúnebres en cuerpo presente, donde más allá de lo conmemorativo, de lo doloroso que es, pues también fue un acto de protesta, porque ahí se sumaron y se hicieron presentes las asociaciones policíacas, la Hermandad de Sangre Azul, por ejemplo, y exigieron ahí que no les estaban dando el dinero correspondiente a la agente Abigail Esparza. Y además señalaron y pidieron que pues renunciaran o movieran al encargado administrativo y también dos administrativos que eran los encargados en la oficialía mayor y en la administración del recurso para la gente, porque solamente le querían dar pues el dinero de los servicios funerarios, que es lo mínimo que le tienen que dar. Bueno, al final del día sí movieron, después de estas presiones que hicieron los mismos agentes, sí movieron, despidieron a uno del área administrativa y a otro lo terminaron llevando hacia el área de fiscalía protegido por parte de los mismos jefes de la policía. Pero ese es el reconocimiento de que no hicieron bien su trabajo. Y hay quienes nos dicen al interior de la toma de decisiones de la propia corporación que fue protegido uno de ellos,
pero que desconocían del tema, tanto Laureano Carrillo como también desconocían del tema la propia gobernadora del estado. ¿Qué pasa? Que estoy buscando ahí un documento, a ver si le podemos poner, ¿qué pasa con todo esto? Que no se logra entender que a la fecha, que al día de hoy, no se haya cumplido, no se tenga los gastos totales hacia Abigail. Cuando tanto la Federación de Policías, Unión, Hermandad, han venido presionando. ¿Pero en qué momento? Pues ya no se cumplió. Ya no se hizo lo correspondiente. Y es por eso donde señalamos que ya no le pagaron. Solamente el servicios funerarios. Hágame usted el favor. A 2 meses de lo ocurrido, del asesinato, del ataque artero a Abigail Esparza, siguen sin pagarle lo que a derecho a la ley le corresponde. Y ahí tenemos qué es lo que contempla la ley. La ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California contempla estos beneficios para los agentes de seguridad, como la afiliación al Instituto de Seguridad Social, el otorgamiento de prótesis, el tratamiento psicológico, psiquiátrico y neurológico, que ojo, ese también se incumple y no todas las áreas de las policías cuentan con esa atención psicológica y psiquiátrica. Subrogan la atención, pero no es lo mismo que tener una unidad ahí que te atienda, salvo creo la policía de Tijuana lo tiene, creo que la FESC lo tenía, pero bueno, al día de hoy creo que no lo tiene, pero bueno, esas también. El pago póstumo, que eso es lo primero que también se les tendría que dar, que es un recurso económico importante y que va directamente a la familia de la gente. El apoyo para la elaboración de testamento, el apoyo de gastos funerarios, que fue lo único que le dieron a la familia de la gente Abigail Esparza. Las licencias por accidentes y enfermedades, maternidad y paternidad, becas, créditos de vivienda, ayuda para útiles escolares y el aguinaldo. Y además, la pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez y fallecimiento a la familia. A casi 2 meses. Pues es hora de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha cubierto el pago. No ha cubierto el pago hacia Abigail. Solamente dieron el pago póstumo. No ha cubierto el pago póstumo, que ya les decía, que es uno de los más importantes. Ni tampoco la pensión por el fallecimiento. Solamente dieron los apoyos de gastos funerarios. ¿Qué pasa? Que la agente Abigail Esparza pues dejó en la orfandad a una niña. Una pequeña niña que pues era la hija de Abigail y que al final del día es la que también pues necesita este recurso para seguir estudiando y los beneficios que le debe de otorgar la institución. Pero no solamente eso, pues bienestar social, debe de la Secretaría de Educación, pero eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad, no necesariamente directamente a Laureano Carrillo, pero él ya tiene que conocer lo que está ocurriendo al interior de su corporación, pero oficialidad mayor. Tiene que haber no es empatía, tiene que haber un sentido de pertenencia a la institución en la que estás y que se cumpla la ley, porque imagínense qué mensaje le está dando a los demás agentes estatales. Y lo mismo pasa en fiscalía como en las policías municipales. Pero aquí en específico, ¿qué mensaje le estás dando? El día de mañana te pueden disparar y te pueden matar, o te pueden dejar en la invalidez. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar en pagarte? ¿Cuánto tiempo se va a dar? No son dádivas, no son migajas. Es lo que por ley te corresponde, como ya veíamos los puntos de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. No hay respuesta en cuanto a estos conceptos. Se le decía, el pago póstumo ni la pensión por fallecimiento de la gente. Continúan siendo indiferentes en oficialidad mayor, el administrativo, y también las asociaciones pues le reclaman a Laureano Carrillo. Al general Laureano Carrillo le reclaman pues que no ponga atención en esto, que es básico, pareciera algo menor, pareciera que pone el nombre, pone la fecha, los datos y dale enter, pareciera eso, pero al final del día no lo han cumplido. ¿Qué señalan también algunos agentes de las diferentes asociaciones? Que no hay esta unidad entre, valga la redundancia, ¿no?,
la Unión de Policías, esta asociación, con la Hermandad Sangre Azul, con las otras corrientes que se vienen dando. Y ese rompimiento, ¿sabe quién lo aprovecha? La autoridad. Y si es un rompimiento intencional por alguna de las partes, la autoridad lo aprovecha todavía mejor. Por eso no viene nada bien que se hayan sostenido reuniones con las autoridades. Por ejemplo, vimos la reunión de Monreal con el diputado Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, que la verdad es que para tener una comisión tan importante con tantos temas pendientes en materia de seguridad, se requería de un trabajo a mayor profundidad. Pero en este caso, no viene bien cuando algo tan básico, tan sencillo no se ha cumplido, de acuerdo a lo que señala las mismas compañeros de Abigail. Pero además señalan que hay unidades sin refrigeración, entrega de uniformes fuera de tiempo, solo un uniforme, teniendo que trabajar en zonas donde todos los días se tiene que usar uniforme limpio. Nos comentan que pues no le han informado a la gobernadora o a Laureano Carrillo que están estas necesidades o que está sucediendo. Consideran que esto es un misterio, porque dicen funcionarios con escoltas, incluido el hermano de la gobernadora, Jos Frank, que es el subsecretario, que es el encargado de prevención, subsecretario de prevención, que a mi parecer, y yo lo hemos señalado, no tendría por qué traer escolta, Y es un pronunciamiento que hemos hecho en una videocolumna donde hay quienes no son mandos como tal y que no requieren de tener escoltas, incluidos diputados, incluidos regidores, incluidos funcionarios del gabinete de la propia Marina del Pilar, que no deberían de tenerlo. Entonces, hablamos por un lado de algunos excesos que se tienen y por otro lado de las necesidades de la corporación. Tendría que haber una comunicación directa con la corporación y una comunicación directa con las autoridades. Porque si no funciona en lo básico, más allá de las grillas que le digo, por eso inicié hablando de grillas, más allá de señalamientos de grillas que pueda haber entre uno y otro, la Unión y la Hermandad Sangre Azul, u otras organizaciones, más allá de todo eso, tiene que cumplirse con lo básico. Y es ahí donde está fallando. Y lo mismo pasó en la Fiscalía, lo mismo ha pasado. Sí. Entonces, tiene que haber una interlocución que no tenga intenciones político-electorales. De lo contrario, ante estas grillas internas, quien, le repito, lo va a ver capitalizado es el mismo gobierno. Porque es decir, mientras ustedes no se ponen de acuerdo. Por un lado, yo me reúno con unos que me dicen que todo bien, que todo está perfecto, que ya se cumplió con el pago a Abigail, y por el otro lado me dicen que no. Entonces se tiene que cumplir con lo básico. Y es ahí donde, pues más allá del recurso que se le tenga que entregar al Fidepol, que si es necesario, si es importante, pues al fideicomiso, pues también hay que entenderlo, que hay necesidades básicas que tiene que entregar la autoridad misma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como las diferentes corporaciones, a sus elementos. Y bueno, cambiando totalmente de tema. El caso de Reina Michelle. El caso de esta joven de 22 años de edad, que el 23 de julio del 2021 se sometió a una cirugía para donde el riesgo era menor, donde su amigo, su maestro, una persona con el que había compartido tiempo, experiencias, ya le decía amistad, lo iba a operar. Y hablamos del doctor José Andrés Acosta Santana, un hombre que había estado involucrado también en una denuncia de tipo penal por acoso sexual con una paciente joven que atendió y que le mandaba mensajes con un lenguaje soez, además totalmente fuera de la ética médica y que constituye un delito, y que se terminó salvando. Bueno, tiempo después opera a esta joven, que ella con toda la confianza, porque ya le había incluso hecho otras operaciones, pero el problema acá no es del riesgo que se tuvo, que siempre es un riesgo latente y que puede haber una omisión y que puede estar, pero aquí estamos hablando de la vida de una persona, sino que no pudo el doctor José Acosta, de acuerdo a un peritaje médico de un doctor de Tijuana, un perito médico de Tijuana, no tuvo
la capacidad, la pericia para poder que no se le muriera esta joven. Este caso que pues hemos venido trabajando desde hace casi 4 años, ya va para cumplirse 4 años de que esto ocurrió el 23 de julio del 2021, pues ahora está frente a un nuevo escenario, porque ya se condenó por la vía civil, un juzgado civil, por negligencia, al doctor Acosta y al hospital privado, el Hospital de la Familia, ubicado al oriente de la ciudad, un hospital reconocido. Ambos perdieron su juicio civil. Y si bien es cierto, el tema penal sigue pendiente, en el caso del doctor Acosta, por la muerte, la posible responsabilidad médica de Reina Michelle, que ahí vemos el día que fue detenido en el mismo 2021, iniciado el proceso judicial, y ha estado detenido esto, pues está totalmente pendiente el que se dé una resolución por las omisiones de la Fiscalía, por el pésimo trabajo y la incompetencia de la Comisión de Arbitraje Médico, el CAME, que ya tendrían que desaparecerlo o reestructurarlo, renovarlo, porque nada más estorba y estorba la justicia, porque entre el sector médico se termina por proteger, porque dice no me vaya a pasar a mí y si me pasa ayúdame. Y porque aunque entre ellos se conocen, o entre ellos también hay grillas y odios y egos, cuando se trata de esto, ahí sí todos se unen. Pues esto va más allá de eso, porque hablamos de una negligencia que se cometió y que desde el peritaje que se hizo, desde el servicio médico forense, la necropsia de ley, perdón, pues inmediatamente desde ahí daba un norte de que las cosas no se habían hecho bien. ¿Qué sucede? Que a finales del mes de mayo, el juzgado civil, un juez civil, condenó al médico José Andrés Acosta Santana a que pague más de 800,000 pesos y a que dé una disculpa pública, pero también por primera vez al hospital, por esta cirugía laparoscópica, por un quiste ovárico en la zona derecha, que le practicó a Reina Michelle ese 23 de julio. Pero que un perito médico determinó que la impericia del doctor ginecólogo causó una laceración de una arteria ubicada en el lado opuesto de donde se realizaba la operación, del lado izquierdo, ocasionándole una herida de 15 centímetros entre ambos puntos. Terminó siendo desangrada, un choque hipovolémico, fue lo que terminó por matar a Reina Michelle. Escuchemos al abogado, al licenciado Elías Flores Gallego, del despacho Gallegos, Torres y Reina, quien nos dice qué fue lo que terminó por resolver este juzgado civil y cuál es el camino que emprendieron. Pero en este caso se logró determinar que el hospital tenía responsabilidad compartida con el doctor José Andrés Acosta, ya que al momento de la intervención de Reina Michelle no tenían el equipo, el personal para hacer frente a una contingencia, a un imprevisto, a una emergencia, como fue lo que sucedió. El juez valoró esta situación, además valoró la falta de interés e irresponsabilidad del doctor Acosta al momento de irse del hospital y dejar a Reina Michelle, a su paciente en ese momento, sola y en manos de una persona que tuvo que entrar a remediar lo que él hizo. El juez valoró esta situación al determinar que el doctor Acosta no fue responsable al momento de lo sucedido. Sí, y queremos ser muy enfáticos que esta situación es un caso aislado. No estamos criminalizando de ninguna manera al sector médico. Fue un caso aislado, pero lo que se está sancionando civilmente aquí es la falta de responsabilidad del doctor Acosta al no hacer nada por remediar el problema al momento de que surgió. Por el contrario, abandonó el hospital, abandonó a la paciente. Posteriormente eso no se hizo responsable
de los daños que ocasionó su negligencia. No estuvo en contacto con la familia, no cubrió ni siquiera los gastos funerarios, a lo cual estaba obligado. Y en esta sentencia, el juez civil lo condena al pago de la responsabilidad subjetiva, lo condena al pago de los gastos funerarios, lo condena al pago de un tratamiento psicológico a favor de la familia. Es una suma importante lo que él tiene que pagar, y también el hospital. El hospital es responsable de manera solidaria por no haber hecho frente a esta situación. Esa es la línea jurídica, pero veamos, y que trabajó muy bien el abogado Emiliano Reina, el equipo del despacho de Elías Flores, de Gallegos, Torres y Reina. Pero entrevistamos también a la señora Anel, esta señora que es la mamá de Reina Michelle, que muy sentido. Primero nos da una declaración de la historia de cómo fue pasando desde un día antes hasta el día que ocurrieron la operación, y la forma en que usted va a ir entendiendo la negligencia por parte del mismo doctor Acosta. Son cerca de 3 minutos y medio, casi 4 minutos, para que usted no se me desespere. Póngale atención, acomódese, siéntese. Póngale atención a lo que nos va a decir la señora Anel, quien sigue exigiendo justicia para su hija. Veamos. Voy a llegar hasta el final y espero que este caso de mi hija sirva de ejemplo para... Yo quería que me diera, yo no sabía en qué consistía una operación de laparoscopía, yo desconocía. Entonces yo le hablé a él para que me explicara, porque mi hija no quería que yo me viniera a la clínica, que porque yo era muy nerviosa, que yo le dije que era esa operación, y me dijo no, que me van a operar por laparoscopía y que va a ser muy fácil, que va a ser que me voy a recuperar más pronto. Y entonces yo hablé con él y le dije, oiga doctor, ¿no habrá forma de que le dé un medicamento primero? Yo tengo entendido que hay quistes que se desbaratan con medicamento. Y me dijo, no, dijo, se ocupa operar. No se preocupe, me dijo, va a ser una operación muy sencilla, me dijo, no se ponga nerviosa, dijo, ya me dijo Michelle, dice que usted es muy nerviosa, me dijo. Entonces, pues ya salió el día de la operación, que fue el viernes, y todavía yo hablé por teléfono con él en la mañana antes de que mi hija se internara. Cuando llegué al hospital de la familia y que mi hija ya la metieron a preparar, yo hablé con él por teléfono y le volví a decir, doctor, ¿cómo va a ser la operación? Le dije, porque mi hija quiere que yo me vaya para el giro, le dije, y yo me quiero quedar hasta en la tarde. De hecho, en la tarde iba a venir una enfermera que ella contrató en una agencia a cuidarla para que yo me retirara para mi giro, para mi casa. Entonces yo le dije a él, le dije, aquí voy a estar, le dije, doctor, aquí en la sala, le dije, para que cuando salga, pues venga a decirme qué pasó, cómo salió mi hijito. Y sí, no, dijo, estése tranquila, me dijo, no va a pasar nada, me dijo, todo está bien, su hija está bien de todo, todos los análisis le salieron bien, todo lo que le hicimos, dijo, y pues no sé, yo presentía yo algo mal, desde un día antes presentía. Ya cuando la metieron a operar, no me daban, preguntaba yo cómo va la operación, bien, todo bien, y ya cuando pasaron las 12:30, 12:40, pues yo ya me puse nerviosa porque no salía nadie a decirme más que la muchacha de recepción decía que todo bien, pero no salía nadie de adentro a decirme nada, hasta que ya miré que por el pasillo venía él y ya me dijo, papá de Michelle, vengan para acá, y de ahí de la sala donde estábamos sentados, nos arrimó así para un pasillo, como para que la gente que estaban ahí en la sala no oyeran lo que me iba a decir, y ya él venía con el quiste en un vaso, y me dijo, hubo una complicación, me dijo, y le dije yo, ¿qué pasó, doctor? Porque lo miré así como muy pálido de la cara, así como que venía asustado. Entonces le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, Michelle se nos puso malita, me dijo, pero ya la estabilicé. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, traía una hemorragia interna, me dijo, y traía el quiste reventado. Entonces él traía el quiste en un vasito transparente. Entonces yo le quité el quiste. Entonces yo lo miré el quiste enterito, así rosita, como el tamaño de un limón del sur. Y me dijo, y me lo quitó. Entonces yo le dije, démelo para analizarlo, lo voy a mandar a analizar. Y me dijo, no, dijo, la clínica se encarga de esto. Y me lo quitó y se fue.
Dijo que salía en un momento, como yo creo que pasaron como unos 20 minutos, media hora, cuando salió por la puerta de donde estábamos nosotros en la sala, salió él para afuera y se iba, y entonces estaba el novio de mi hija ahí con nosotros en la sala, y él salió y le dijo afuera que sí que pasaba, que sí que había pasado, y algo le dijo al novio de mi hija, porque el novio de mi hija entró y me dijo, señora, dijo, algo mal pasó aquí, dijo, en la operación de Michelle, me dijo, y le dije yo, dijo, hay que ir con el director de aquí de la clínica, dijo, para que dé una explicación, ¿qué pasó? Algo pasó, me dijo. Entonces yo ya me puse. Ahí se vino la continuación de mentiras, de incertidumbre, de engaños por parte y de toda una farsa que construyó el Hospital de la Familia, a decir de la madre y el padre de Reina Michelle y de los abogados. Se fraguó una serie de mentiras. Primero, de que ya la habían estabilizado y que todo estaba bien. Algo que nunca constó en un informe que pudieron entregar a la autoridad. Para la familia, Reina Michelle se murió ahí en la plancha del quirófano, que fue rentado por el médico José Andrés Acosta Santana, y que lo rentó como una especie, imagínense, de coworking, donde tú te dicen, pues yo quiero rentar esa oficina, yo quiero rentar esto, pero son hospitales, son quirófanos. Y es ahí donde también se ven muy enriquecidos los hospitales, pero también ellos tienen que responder en caso de que el propio médico pues tenga alguna complicación, ya sea propia de los riesgos de una operación o por la impericia, o que no sabe operar. Entonces, en alguno de estos supuestos, el hospital también tiene que hacerse cargo para responder ante una crisis. No lo hizo. No tuvo a los médicos, no tuvo al equipo, y se murió ahí en el Hospital de la Familia. No se murió en el quirófano rentado por el doctor Acosta. Se murió en el Hospital de la Familia. Y es por eso que el juez civil, juzgado cuarto de lo civil, terminó por determinar y resolver una condena del pago de más de 800,000 pesos para la reparación del daño para el doctor, y también la disculpa pública incluso para el hospital. Disculpa pública hacia la familia, hacia Reina Michelle, porque no tuvieron los elementos suficientes para evitar su muerte. Señala la mamá, señala la familia, que después de eso su yerno, el entonces novio de su hija, quien era un médico además, graduado en Estados Unidos, le señalaba que algo grave había pasado. Se mete al quirófano y observa que ya las máquinas estaban apagadas, que ya todo estaba arreglado, y pide alguna notificación y no había nada escrito, ningún informe. Inmediatamente llamaron a la fiscalía y la fiscalía ingresó. Y incluso los médicos no le querían dar ningún reporte, informe a la fiscalía, por lo cual tuvieron que solicitar una orden de cateo. Todo se complicó porque, a decir de la familia, se fraguó una especie de obra de teatro para hacerle creer a la familia que había sido una complicación donde usted escuchó, el quiste ya venía explotado, por decirlo en un término no médico, y que además tenía complicaciones la misma joven. Al doctor no le importó, y como narraba la familia, se subió a su vehículo y se fue inmediatamente del lugar, pese a que el novio de Reina Michelle lo detuvo y le quería explicaciones y no las dio, e inmediatamente arrancó. Se dio a la fuga, por así decirlo. ¿Dónde quedó esa amistad con Reina Michelle y su familia? ¿Dónde quedó esa confianza? ¿Dónde quedó la ética? E incluso el mismo Acosta, el doctor Acosta, presumía que eran puras mentiras de los medios, que la familia solamente quería dinero y que le estaban moleste y moleste, que él no debía nada. Le dijo a los abogados que ya lo dejaran en paz. Los abogados inmediatamente, páguenos. Pero además respóndale a la familia. Nunca hubo, a decir de la familia, un acercamiento hacia ellos
de decirles, ¿saben qué? Déjenles explico. Se complicó la operación. Su hija se murió. Y yo me haré cargo de los gastos. ¿Sabe qué? Todavía la familia tuvo que pagar lo que restaba de la operación. Y todavía un día antes les habían pagado por completo. ¿Usted cree que les regresaron dinero a la familia? No. ¿Usted cree que se hicieron cargos de los servicios funerarios? Tampoco. ¿Se hicieron caso siquiera de ofrecer disculpas o explicarle a profundidad qué había pasado? Tampoco. Hay omisiones, negligencia, una serie de elementos y tenemos una comisión de arbitraje médico que no sirve para nada más que proteger las negligencias de los mismos especialistas del mismo sector médico, cuando tendría que ser todo lo contrario el CAME. ¿Qué nos dice por último la familia? Después de estas mentiras, después de estos engaños, después de todo esto. Porque todavía esto se resolvió por la vía civil, que es la más tardada siempre. Falta la penal, que viene acompañada de elementos importantes, pero a diferencia de la civil, en la penal tiene que venir el estudio o la opinión de la Comisión de Arbitraje Médico. Y no lo han hecho. Urge que se reforme para que se reestructure el CAME. Pero no se ha hecho, y a diferencia del civil, por juzgado civil, una demanda civil, ahí los abogados no necesariamente tenían que tener al CAME, porque el CAME se ha declarado incompetente y dice, no, pues yo no me quiero meter. No, pues yo no veo nada. Y lo dilata y buscan a los médicos, a los peritos y no, nadie quiere integrarse. Tuvieron que buscar uno de Tijuana y ahí en Tijuana, ahí fue el médico que consiguieron que determinó que en efecto, que habían hecho una pésima operación. Y al médico que se le pregunta, te dice, sí, en efecto, fue una pésima operación. Cuando ven bien, no cuando lo interpretan a la distancia, cuando ven bien lo que se tiene de prueba. Pero cuando les dice, bueno, tienes que dar tu opinión, vamos a entrevistarte. Ah, no, es que yo no me meto con mi gremio. Y hay mucha cobardía también ahí. E irresponsabilidad ética al menos. Pero, ¿qué es lo que nos dice la señora? La señora Anel, justamente después de todo esto. Porque todavía queda el asunto penal. Y en el asunto penal está empantanado. ¿Qué es lo que nos refiere? Escuchamos. Voy a llegar hasta el final. Y espero que este caso de mi hija sirva de ejemplo para que los doctores pongan atención, pongan cuidado en lo que hagan y las clínicas tengan el personal adecuado para cuando se presente una emergencia como esta que pasó con mi hija, porque no me gustaría que más familias estén pasando por lo mismo, porque siguen pasando casos y pues muchas veces la gente no demandan porque no tienen la manera, no tienen el tiempo, no tienen el valor, no sé. Para esto se ocupa varias cosas, no nomás es ir y uno demandar porque pasa uno por muchas desgaste físico. Pues ahí está, ¿no? El dolor de una familia, el dolor que les ha dado incluso esas fuerzas para seguir y el reconocimiento para que, pues, una familia que después de todo esto que han vivido, con su hija que terminó siendo víctima de una negligencia, pues tengan todavía esta fuerza, porque como lo decía la señora Anel, es mucho trabajo, más allá del dinero, más allá de los abogados y todo. 4 años, imagínense, 4 años. Y bueno, cambiando totalmente de tema, ya para despedirnos, el partido Encuentro Solidario se salió con la suya. Hank venció a Morena. Hank con Acosta Fregoso y con Víctor Lujano también, abogado del PAN, pues la derecha se juntó y le ganaron a la pseudoizquierda de Morena. Lo jurídico se impuso, pero también lo político al interior del máximo Tribunal de Justicia Electoral. En la Sala Superior ya no hay otra instancia para resolver este tema, después de una reforma electoral en la que se aferraron diputados de Morena en sacarla de la manera en la que lo hicieron y en la forma que la interpretó el Partido Encuentro Solidario y en la que también impugnó para poder tener pues la mayor parte del recurso público. Y de esta manera, el Partido Encuentro Solidario, que apenas se obtuvo el registro en la pasada elección, teniendo pocos representantes populares, se está llevando la mayor parte del recurso público.
como lo fue durante campaña el año pasado, en 2024, con más de 110 millones de pesos, 3 veces más de lo que recibe Morena, que obtuvo mayor número de votos en 2021 y en 2024 también, y que ahora, a diferencia de que Morena va a recibir 30 millones de pesos para este año, el Partido Encuentro Solidario, por la fórmula, por esta aritmética electoral que se tiene en el financiamiento público, pues ahora son ellos los que terminaron siendo los ganones, porque Morena 30 millones, el PES 76 millones de pesos. Y esto pues, no se arregla otra cosa más que en el estira y afloja de lo político electoral, las interpretaciones. Pero ¿qué dijeron ayer? Desde el 30 de abril, en 3 ocasiones ya se tenía lista este proyecto que se había modificado en la sala superior. ¿Por qué? Porque el Instituto Estatal Electoral definió, con lo que establece la reforma electoral y con lo que establece la fórmula para asignarle, pues este recurso del 30%, pues en su totalidad que fueron directos para el PES, en lugar de ser divididos por las fuerzas políticas. Pero no les quiero hacer mucho rollo ni nada aquí con esto, porque sé que hay, obviamente la gente va a decir, eras al grano, ¿no? Porque, pues, ¿por qué estamos pagando más? No estamos pagando más, es el mismo dinero de partidos políticos, pero distribuidos de otra manera. Lo que logró la inconformidad de Morena, porque soy el PES que obtuvo nada de votos, está ganando 3 veces más que yo, bueno, está recibiendo 3 veces más que yo dinero, el PT también se inconformó, pero todo viene esto de pactos que se dan al interior de los partidos políticos, por recibir más dinero aquí y allá, y el problema es que es dinero de todos, es el financiamiento público. Terminó por el día de ayer, después de 3 veces que bajaron el proyecto, porque el jaloneo estaba fuerte entre el janquismo y el morenismo, pues al final, el día de ayer, que deberían de ser 5 magistrados, uno de ellos faltó, el que había presentado el proyecto anteriormente, dejando el recurso del PES intacto, pues ahora entre estos 4, 2 hombres y 2 mujeres, las mujeres, incluida la magistrada presidenta, la magistrada Soto, de la Sala Superior, pues inclinaron la balanza con el voto de calidad en favor del Partido Encuentro Solidario, logrando así, bueno, no en favor del PES, sino en favor de algo que ellos interpretan que no versa en temas constitucionales y por lo tanto lo desecharon, ni siquiera entraron al fondo del asunto, lo desecharon inmediatamente. Vaya, el tirón lo ganó el PES. Escuchemos qué fue lo que se dijo en la sesión. Este caso. A partir de un primer análisis, estimo que no se acredita el requisito especial de procedencia del recurso de revisión, toda vez que se trata de un asunto de mera legalidad. Al no existir un estudio de constitucionalidad o de convencionalidad, y tampoco se acredita un tema de relevancia o trascendencia. En el caso, solo se aludió a criterios de la Suprema Corte de Justicia, por tanto, estimo que debería desecharse en medio de impugnación. En el cálculo del financiamiento ordinario para 2025 que realizó el órgano administrativo local, distinguió la normatividad de Baja California y lo que está previsto en la Ley General de Partidos Políticos. Y cabe señalar que esta distinción en la asignación de recursos para partidos políticos nacionales y locales ya ha sido analizada y considerada válida. Efectivamente, la Corte ha definido que no existe libertad configurativa en las entidades federativas para determinar cómo llevar a cabo la distribución de financiamiento público. Ya también la Suprema Corte ha validado la legislación específica de Baja California en relación con el artículo 43, fracción primera, inciso A, párrafos primero y segundo de la Ley de Partidos local, dado que el estudio fue sistemático. Brevemente, también de manera muy respetuosa, me aparto de la propuesta por considerar que no es procedente el tema, por no versar cuestiones de constitución.
Yo sé que estas interpretaciones, yo sé que estos posicionamientos del derecho electoral le pueden parecer aburridos, pero es nuestro recurso público. Y al final el PES tenía parado el recurso, suministración del mes de mayo y junio, y ahora la Secretaría de Hacienda pues tendrá que darle el dinero al IE para que el IE le dé la administración, es decir, el dinero correspondiente a estos meses. Y en total en el año va a tener 76 millones de pesos para gastárselo, y al final sabemos que los políticos hacen circo, maroma y teatro para poder mover el dinero de tal manera que no la fiscalización de recursos por parte del INE y del IE pues sea menor. Y ahí se queda el cuento. Tan ganó el PES a Morena. Al menos en algo les ganó, y fue en el tema del Tribunal Electoral. Nos despedimos, gracias por estar acá con nosotros. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Síganos mañana viernes, vamos a hacer varias publicaciones en nuestro portal de YouTube. Si usted no se ha suscrito, de verdad suscríbase a este portal en YouTube, dele seguir, y vamos creciendo esta comunidad, que la verdad le agradezco mucho porque va creciendo ahí. Poco a poco vamos generando mayor impacto y más vistas con usted. Así que usted como parte de una comunidad, y le agradezco mucho. Nos despedimos, nos vemos hasta el próximo lunes a esta hora en este mismo espacio, pero síganos el resto de la semana. Por primera vez en su historia, el Foro Internacional Agroindustrial sale de la Ciudad de México, y es un honor el que hayan decidido y elegido a Mexicali como la sede de este importantísimo evento. Es una gran oportunidad, una oportunidad inigualable para fortalecer la cadena de valor, atraer inversiones y proyectar el talento de nuestras y nuestros productores. Le quiero dar la bienvenida a las 27 embajadas y a las más de 150 empresas que nos acompañan en este foro. La agricultura es una vocación esencial de nuestro Baja California, un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra economía y nuestra cultura también. Es la gran generadora del sustento de miles de familias. Hoy, como siempre, con el corazón por delante, estamos sembrando en nuestra tierra fértil las semillas que cosecharemos en un mejor mañana. Trabajo aquí porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.